Bienvenidos, esto es Chili TV. Un saludo a todos los que están viendo el video. Gracias por sus comentarios y mensajes. Este video era el que haría la semana pasada, pero por algunas cuestiones no pude realizarlo. Como ya tenía la información, decidí realizarlo. Hoy vamos a hablar de un personaje que para la mayoría fue un gran activista y defensor de los derechos de los trabajadores, fundador del Partido Popular Socialista y de la Universidad Obrera, así como secretario de la CTM y diputado al Congreso de la Unión, Vicente Lombardo Toledano. Vicente nace en Teciutlán, Puebla, el 16 de julio de 1894. Fue el segundo hijo de Vicente Lombardo Carpio e Isabel Toledano. Su abuelo por parte de su padre fue Vicente Lombardo Catli, quien fuera un inmigrante italiano, el cual se dedicó a explotar una mina de cobre, de la cual hizo una gran fortuna. Vicente Lombardo Toledano realizó sus primeros estudios en su pueblo natal. Cursó la primaria en Liceo Teciuteco, en donde conoció y fue discípulo de los hermanos Ávila Camacho. Posteriormente, en 1909, se traslada a la Ciudad de México, en donde entra al bachillerato en el Internado Nacional, donde estudió los 2 primeros años y lo concluyó en la Escuela Nacional Preparatoria. Entra a la universidad, en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Nacional de México, en donde estudia Derecho, y en donde conoce a Rosa María Otero Gama, con quien se casaría en 1922, y posteriormente se recibió como doctor en Filosofía en la Escuela de Altos Estudios. Durante sus estudios en la facultad, el 5 de septiembre de 1916, junto con 6 de sus compañeros, Antonio Castro Leal, Manuel Gómez Morín, Alfonso Caso, Teófilo Olea y Leiva, Alberto Vázquez del Mercado y Jesús Moreno Vaca, fundó la Sociedad de Conferencistas y Conciertos con el fin de promover la cultura entre los universitarios. Se les nombró como los 7 sabios. A base de esto, era un líder estudiantil muy activo. Para 1917, fue designado representante de la Escuela Nacional de Jurisprudencia al Congreso Local Estudiantil y ante el Congreso Constituyente en Querétaro. Impartió a los obreros conferencias de historia, temas políticos y literarios, cuando fue nombrado secretario de la Universidad Popular Mexicana, graduándose de abogado en 1919. Al graduarse, es el primer egresado en declararse marxista. Fue secretario de la Escuela Nacional de Jurisprudencia en 1919. Posteriormente formó y fue secretario general de la Liga de Profesores del Distrito Federal en 1920. Secretario del Departamento de Bibliotecas de la Secretaría de Educación Pública, así como oficial mayor del Gobierno del Distrito Federal en 1921, y asistió, ya como miembro, a la tercera convención de la CROM, realizada en Orizaba. Secretario de la Escuela Nacional Preparatoria, de la Escuela de Verano para Extranjeros, así como secretario general del Grupo Solidario del Movimiento Obrero en 1922. Fue electo secretario de Educación de la CROM, secretario general de la Federación de Sindicatos Obreros del Distrito Federal en 1923. Miembro del Comité Central de la Confederación Nacional Obrera Mexicana, de 1923 a 1932. Al ser miembro de esta organización, tuvo participación en el Partido Laborista Mexicano, PLM. Fundó y fue director de la Escuela Nacional Preparatoria Nocturna en 1923. De diciembre de 1923 a enero de 1924, fue gobernador interino del estado de Puebla por la rebelión de la Huertista. Pero durante su breve periodo, realizó reformas económicas, agrarias, administrativas y educativas. Nombró como colaboradores a destacados intelectuales, como Alfonso Caso, Pedro Enríquez Ureña y Agustín Loera Chávez. Repartió 9,454 hectáreas. Impulsó la firma del primer contrato colectivo de trabajo que hubo en la República. Desarrolló empresas con capital de la Federación, del gobierno estatal y de los obreros para modernizar la industria textil, y reformó los planes de estudio del Colegio del Estado. Fue regidor del Ayuntamiento de la Ciudad de México en 1924. Fue diputado federal de 1924 a 1928. Durante este periodo, apoyó la reelección en nombre del Partido Laborista Mexicano.
No nos espantemos de eso. Compañeros, si conscientemente, si virilmente hemos aceptado para la salvación de la familia mexicana, para la salvación de los principios, de las garantías y de las realidades que han cuajado en los últimos años de gobierno, que se reforme el artículo 83 para que Obregón o cualquier otro venga mañana. Asimismo, durante este periodo, fundó y fue secretario general de la Federación Nacional de Maestros en 1927, misma que también compartió la demanda de reforma educativa. Fue director de la Escuela Central de Artes Plásticas en 1930. Fundó la Federación de Sindicatos Obreros del Distrito Federal en 1932. Volvió como director de la Escuela Nacional Preparatoria y fundó la Preparatoria Gabino Barrera en 1933. También organizó y dirigió la Confederación General de Obreros y Campesinos de México, en el mismo año. Durante su periodo de director de la Escuela Nacional Preparatoria, es invitado por el rector de la Universidad de Guadalajara, Enrique Díaz de León, a que impartiera en la Escuela Preparatoria de Jalisco 2 ciclos de conferencias que se titularon Historia del Pensamiento Positivista e Historia del Derecho Obrero. El Congreso de Universitarios se inauguró el 7 de septiembre de 1933. En las sesiones finales, protagonizó la célebre polémica conocida como materialismo contra idealismo, con su maestro Antonio Caso, y el debate continuó hasta el 12 de abril de 1935 en las páginas de los diarios, desembocando en una huelga de los estudiantes de jurisprudencia en contra de la educación socialista, y que exigía la renuncia del rector Roberto Medellín y por supuesto de Lombardo. Fundó el Comité Nacional de Defensa Proletaria en 1935. Director fundador de la Universidad Obrera Mexicana y fundador de la Confederación de Trabajadores de México, CTM, en 1936, siendo el primer secretario general de esta hasta 1940. Intervino en la fundación del Partido de la Revolución Mexicana, PRM, el 30 de marzo de 1938. Fundó y fue presidente de la Confederación de Trabajadores de América Latina, de 1938 a 1963. Fue designado miembro del Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, en 1934. Vicepresidente de la Federación Sindical Mundial de 1945 a 1968. Fundó el Partido Popular, más tarde Partido Popular Socialista, en 1948, del cual fue secretario general hasta 1968. Aunque esta no era su primera participación, pues había militado en los partidos Laborista Mexicano, de la Revolución Mexicana y en la Liga Socialista Mexicana. Cofundador de la Unión General de Obreros y Campesinos de México en 1949. Fue miembro del Congreso Mundial de los Partidarios de la Paz y fue candidato a la presidencia de la República por el Nuevo Partido, perdiendo la elección y finalmente apoyando al ganador Adolfo Ruiz Cortines, del PRI, en 1952. Fue diputado federal nuevamente de 1964 a 1967. Durante el Congreso Internacional de Universidades, reunido en Montevideo, Uruguay, en marzo de 1931, se aprobó, a iniciativa de Vicente, la siguiente resolución. La enseñanza de la historia deberá basarse en el principio del proceso dialéctico de las instituciones sociales, abandonando la forma anecdótica y el criterio individualista que hasta hoy ha informado la enseñanza de esta disciplina. Esa iniciativa educativa no tuvo efecto inmediato, sino hasta el año siguiente, cuando se celebraba en Jalapa el Congreso Pedagógico Nacional. En San José, Costa Rica, en mayo de 1933, tuvo lugar el primer Congreso Iberoamericano de Estudiantes en donde retomó la demanda de reforma educativa. Nos pronunciamos porque la educación afirme que la actual organización económica y social de nuestros pueblos es causa de la crisis iberoamericana y pugne por el establecimiento de sistemas más justos de distribución de la riqueza. Posteriormente, Vicente haría un recordatorio de la reforma. Pero la batalla apenas comenzaba. El artículo 3 de la Constitución fue reformado el 13 de diciembre de 1934, de acuerdo con el compromiso del Partido Nacional Revolucionario. Su nuevo texto, en la parte relativa a los principios, fue este: la educación que imparte el Estado será socialista, y además de excluir toda doctrina religiosa, combatirá el fanatismo y los prejuicios, para lo cual la escuela organizará sus enseñanzas y actividades en forma que permita crear en la juventud
un concepto racional y exacto del universo y de la vida social. Todos los partidarios, profesores y alumnos de la reforma universitaria salimos de la Universidad Nacional, expulsados por la acción directa de quienes habían sustituido a las autoridades legítimas por la suya. Vicente también logró pactar una alianza con el gobierno del entonces presidente Lázaro Cárdenas, apoyando por completo las demandas del gobierno. Esto para la mayoría de los trabajadores fue un gran paso, y que para otros significaba la subordinación del movimiento sindical. Pero gracias a esto, el apoyo que Vicente brindó a Cárdenas, con la movilización de trabajadores formaron un frente común, que fue un sustento a la expropiación petrolera el 18 de marzo de 1938. En 1940, ante la dependencia de la CTM del gobierno cardenista, algunos sindicatos progresistas repudiaron la actitud de Vicente Lombardo y apoyaron al derechista general Juan Andrío Almazán contra la imposición de Ávila Camacho, candidato del PRM. También mantuvo la misma actitud de apoyo cuando se dio a conocer la candidatura presidencial de Miguel Alemán Valdés, a quien Lombardo llamó el cachorro de la revolución. Vicente apoyó la educación pública, ya que el derecho de educación pertenece al Estado. Él estaba en contra de los elevados costos de las colegiaturas de las escuelas privadas que comercian con la educación, así como también impulsó varias iniciativas y apoyó la del entonces presidente Díaz Ordaz, para impedir que el capital extranjero se convirtiera en el factor determinante de la política económica de México, a través de la banca, lo cual para muchos el apoyo que Vicente dio a los presidentes era considerado oportunismo. Para Vicente era lograr un frente común, para lograr un bien común. Vicente también escribió varios libros, como Bibliografía del Trabajo y la Previsión Social en México, El papel de la juventud en el progreso de México, Teoría y práctica del movimiento sindical mexicano, entre otros. Asimismo, varios de sus artículos se publicaron en varios periódicos, así como en revistas. Obtuvo varios grados académicos honorarios. Miembro honorario del Colegio de Abogados de la República de Costa Rica, mayo 13 de 1933. Doctor honoris causa, Universidad de Guadalajara, enero 18 de 1943. Doctor honoris causa, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 8 de mayo de 1943. Doctor honoris causa, in memoriam, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 20 de septiembre de 1994. Honores recibidos como militante político. Encomienda de la Orden de Isabel la Católica, otorgada por el Congreso de Ministros del Gobierno de la República Española, febrero 9 de 1938. Condecoración Emiliano Zapata, otorgada ante la tumba de Zapata por la Unión de Veteranos del Sur, abril 10 de 1939. Condecoración del Combatiente, suscrita por los más prominentes escritores, artistas, hombres de ciencia y líderes obreros de México, febrero 28 de 1946. Vicente fallece en la Ciudad de México el 16 de noviembre de 1968 a la edad de 74 años. Honores recibidos post-mortem. Develación del nombre Vicente Lombardo Toledano, inscrito con letras de oro en el recinto parlamentario del H. Congreso del Estado de Puebla, junio 28 de 1984. Develación del nombre Vicente Lombardo Toledano, inscrito con letras de oro en los muros de honor del Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, noviembre 16 de 1993. El 16 de julio de 1994, sus restos fueron reinhumados en la Rotonda de los Hombres Ilustres de la Ciudad de México. Suscríbete, dale like y activa el icono de la campanita y no te quedes con la duda. Nos vemos en el siguiente video.